Utilizando el gráfico mostrado, determine una posible ecuación de la función como p de u significa que la variable de entrada es u, no x. Mirando el gráfico, deberíamos ser capaces de reconocer que la ecuación va a ser en términos de cotangente o tangente. Comencemos por bosquejar las asíntotas verticales. Tenemos x es igual a 0. X es igual a 6. Y x equivale a 6 negativos. Ahora centrémonos en una pieza del gráfico, centrémonos en el de 0 a 6, que es esta pieza del gráfico aquí. Ahora vamos a dividir este intervalo en 4 subintervalos iguales. Si lo cortamos por la mitad, tenemos x es igual a 3. Cortar cada mitad por la mitad en la izquierda, tenemos x es igual a 1.5. Y x equivale a 4.5 a la derecha. Ahora analizando el comportamiento de esta pieza del gráfico. A la izquierda, se acerca infinito positivo, a la derecha se acerca infinito negativo, y esta pieza de la siempre está disminuyendo, y por lo tanto debemos reconocer esto se asemeja al gráfico de la cotangente básica que se muestra aquí. Así que vamos a centrarnos en una pieza de la función básica de cotangente para ayudarnos a determinar una posible función para el gráfico dado. Vamos a conseguir la vertical asíntotas en x es igual a 0. X es igual a pi. Vamos a cortar este intervalo en 4 subintervalos iguales. Así que tenemos x es igual a pi sobre 2. X es igual a pi sobre 4. Y x es igual a 3/4 partes pi. Y ahora vamos a centrarnos en estos 3 puntos clave en el medio, aquí, aquí y aquí. Observe los puntos de el medio cae en la línea media, así que vuelven a nuestro gráfico. El punto en el medio es este punto aquí, donde el par ordenado es 3,2. Lo que significa, para este gráfico, la línea media es y es igual a 2. Y por lo tanto esto indica el gráfico se ha desplazado hacia arriba 2 unidades, y por lo tanto c es igual a positivo 2. Y ahora, volviendo a la función cotangente básica, observe que pi sobre 4, el punto es una unidad por encima de la línea media y en 3/4 pi, el punto es una unidad por debajo de la línea media. Así que volvemos a nuestro gráfico. Observe cómo en x es igual a 1.5. El punto es aquí donde la coordenada y es 5. El par ordenado para este punto es 1.5,5, y este punto no es una unidad por encima de la línea media. En realidad son 3 unidades por encima de la línea media, lo que significa que tenemos un estirar por un factor de 3, y por lo tanto a es igual a 3 positivos. Observe también cómo en x es igual a 4.5. La coordenada y es negativa. Este par ordenado es 4.5, negativo 1, y este punto es 3 unidades por debajo de la línea media. Una vez más, verificando, tenemos un tramo vertical por un factor de 3. Así que ahora sabemos lo que hay c, solo necesitamos encontrar b y de donde pi dividido por b es igual al período y nuestro período es igual a 6. Así que para encontrar b, configuramos la ecuación pi dividido por b es igual a 6. Para resolver por b, multiplicar ambos lados por b. Simplificando, tenemos pi es igual a 6b divida ambos lados por 6. Simplificando, tenemos b es igual a pi sobre 6. Si queremos un sexto pi. Y ahora para d indica una horizontal. Traducción o desplazamiento de la cara. Pero debido a que la asíntota vertical de esta pieza está a lo largo del eje y, al igual que la cotangente básica que vemos aquí, no hay desplazamiento horizontal o de cara y, por lo tanto, d es igual a 0. Y ahora tenemos todos la información que necesitamos para escribir una posible función para el gráfico dado. Recuerde, la función es p de u, así que tenemos p de u es igual a veces cotangente, que es 3 veces cotangente de b veces una cantidad de x menos de donde b es un sexto pi. Y luego estamos usando un x, u menos d es u menos 0, que solo nos da u y luego tenemos más c donde c es 2, dándonos más 2. Esta es una función posible que nos daría el gráfico dado. Espero que hayas encontrado esto útil.